Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida saldrían de la boca de la mujer que se suponía debía amarme como a una hija. Cuando Teresa, mi suegra, me miró a los ojos con esa sonrisa fría y calculadora que ya conocía demasiado bien y pronunció esas 5 palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre: te compramos, ahora obedece. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Era un domingo por la tarde, uno de esos días grises de marzo donde el sol parecía haber olvidado su trabajo. Las nubes pesadas se extendían como una manta sucia sobre la ciudad, y el aire tenía ese olor húmedo que presagia tormenta. Estaba en la cocina de su mansión, esa cocina inmaculada con encimeras de mármol blanco que siempre me habían parecido más una sala de operaciones que un lugar donde preparar comida con amor. El aroma de la carne asándose en el horno se mezclaba con el perfume floral demasiado intenso que Teresa rociaba por toda la casa, creando una combinación nauseabunda que me revolvía el estómago. Mis manos temblaban ligeramente mientras pelaba las patatas, no por el frío, sino por la tensión constante que vivía cada vez que pisaba esa casa. El cuchillo resbalaba entre mis dedos húmedos por el nerviosismo, y cada vez que la cáscara dorada caía al fregadero, el sonido hueco me recordaba los años que había pasado en esta rutina dominical. 8 años de sonrisas forzadas, de «sí, Teresa», y «por supuesto, Teresa», tragándome cada humillación como si fuera medicina amarga. ¿Por qué sigo viniendo aquí?, me preguntaba mientras el agua fría corría sobre las verduras. ¿Por qué no le digo a Jorge que ya no puedo más? Pero sabía la respuesta. Jorge era incapaz de enfrentar a su madre, y yo había perdido la costumbre de pelear por mí misma. «María, ven acá», me gritó Teresa desde el salón con ese tono imperioso que usaba cuando quería demostrar su autoridad. Su voz atravesó la casa como un látigo, haciendo que hasta los cuadros en las paredes parecieran encogerse. Jorge, mi marido, estaba sentado en su sillón favorito, ese monstruo de cuero marrón que había heredado de su padre y que ocupaba la mitad del salón, el mismo donde se refugiaba cada vez que su madre decidía ejercer su poder sobre nosotros. Ni siquiera levantó la mirada de su teléfono cuando entré. Sus dedos siguieron deslizándose por la pantalla con esa concentración artificial que adoptaba cuando quería evitar cualquier confrontación. Observé por un momento su perfil, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado, sus hombros caídos, la manera en que hundía el mentón como un niño regañado, la forma cobarde en que evitaba mi mirada cuando su madre me atacaba. ¿Cuándo te convertiste en esto?, pensé con una mezcla de lástima y desprecio que me sorprendió. Siéntate, me ordenó Teresa señalando la silla frente a ella como si fuera una empleada a punto de ser despedida. La silla crujió bajo mi peso, ese sonido agudo que siempre me hacía sentir como si estuviera rompiendo algo valioso. Sus ojos gris acero me escanearon de arriba a abajo, deteniéndose en cada detalle que pudiera criticar. Mi blusa arrugada, mi cabello ligeramente despeinado por el vapor de la cocina, mis uñas sin manicure profesional. «Tenemos que hablar sobre tu actitud últimamente». Las palabras salieron de su boca perfectamente maquillada con esa precisión quirúrgica que había perfeccionado durante décadas de manipulación. Mi corazón comenzó a latir más rápido, ese ritmo acelerado que reconocía como el preludio de una tormenta. Podía sentir el pulso en mis sienes y mis palmas se volvieron húmedas contra la tela de mi falda. Sabía que había estado mostrando cierta resistencia a sus demandas constantes, pero no esperaba una confrontación directa. Durante años había soportado sus comentarios despectivos, sus críticas constantes sobre mi forma de vestir, de cocinar, de hablar, incluso de respirar. Pero las últimas semanas algo había cambiado en mí. Quizá fue cuando le dije que no podía venir a limpiar su casa un miércoles porque tenía cita médica, o cuando serví la cena 5 minutos tarde y no me disculpé 3 veces seguidas. ¿Mi actitud?, pregunté tratando de mantener la voz firme a pesar del nudo que sentía en la garganta. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía, revelando mi nerviosismo. «Sí, tu actitud», repitió con desdén, saboreando cada sílaba como si fuera miel venenosa. «Te has vuelto respondona, desobediente. Parece que se te ha olvidado tu lugar en esta familia». Su dedo índice se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío, y pude oler su aliento mentolado
mezclado con el sabor amargo del café que había estado bebiendo. Te compramos. Ahora obedece. Las palabras cayeron sobre mí como una bomba. No era solo lo que había dicho, sino la forma en que lo dijo, con una satisfacción cruel, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para recordarme que, en su mente, yo era su propiedad. Mi mente se quedó en blanco por un instante, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. El mundo se detuvo, y solo existían sus ojos fríos clavados en los míos, esperando mi sumisión. Todo comenzó hace 3 años, cuando Jorge llegó a casa una noche con la cara descompuesta y las manos temblorosas. El sonido de la puerta cerrándose con más fuerza de lo habitual me alertó antes de verlo. Sus zapatos de cuero golpearon el suelo de mármol del recibidor con pasos irregulares, y cuando apareció en la sala, el olor a sudor frío y ansiedad lo acompañaba como una nube tóxica. Había perdido todo nuestro dinero en inversiones que resultaron ser una estafa. Sus ojos, normalmente brillantes y seguros, estaban hundidos y enrojecidos. Peor aún, había firmado préstamos usando nuestra casa como garantía, y los acreedores ya estaban tocando a nuestra puerta con la persistencia de cuervos hambrientos. «María, lo siento tanto», me había dicho esa noche, llorando como un niño perdido en un parque desierto. Sus lágrimas caían sobre la alfombra persa que habíamos comprado juntos en nuestro primer aniversario. No sé cómo pasó esto. Confiaba en mi socio. Pensé que íbamos a hacernos ricos. Su voz se quebró en la última palabra, y yo sentí como si el suelo de nuestra casa se desplomara bajo mis pies. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La cifra era astronómica: 487.000 euros. Una cantidad que representaba no solo nuestros ahorros, sino todo lo que habíamos construido juntos durante años de trabajo duro. Cuando Jorge pronunció esos números, las palabras flotaron en el aire como dagas invisibles. Pero lo que más me dolió fue descubrir que Jorge había escondido esta situación durante meses, mientras yo seguía planificando nuestro futuro, hablando de tener hijos, de remodelar la cocina que tanto me gustaba, con sus azulejos azules que brillaban cada mañana con la luz del sol. «¿Durante cuánto tiempo lo supiste?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Jorge no pudo sostener mi mirada. «2 meses», murmuró, y esas 2 palabras fueron como bofetadas que resonaron en mis oídos durante días. Las opciones eran limitadas y desesperantes. Podíamos declararnos en bancarrota y perder todo, incluida nuestra reputación y cualquier posibilidad de recuperarnos económicamente, o encontrar una manera de pagar esa deuda monumental que se alzaba ante nosotros como una montaña imposible de escalar. Fue entonces cuando Teresa apareció con su solución. Recuerdo vívidamente esa tarde. El timbre sonó 3 veces, corto y autoritario, como era su costumbre. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises y calculadores, nos explicó que ella y su marido, el padre de Jorge, podrían ayudarnos. Sus palabras salían suaves como miel, pero había algo venenoso en su dulzura. Tenían el dinero, podían pagar toda la deuda de inmediato, pero había condiciones, muchas condiciones que enumero con la precisión de quien cuenta monedas. «Es un préstamo familiar», había dicho con su voz melosa, mientras sus dedos, cargados de anillos costosos, tamboreaban sobre la mesa de cristal de nuestra sala. «Pero ustedes entenderán que necesitamos garantías y cierta influencia en las decisiones importantes». Sus pausas eran calculadas, como las de un depredador que estudia a su presa. Jorge asentía desesperadamente a cada palabra, pero yo sentía escalofríos recorriendo mi espalda.
Lo que no entendí entonces, lo que mi ingenuidad no me permitió ver, era que Teresa había estado esperando una oportunidad como esta durante años. Una oportunidad para tenerme completamente a su merced, para ejercer el control que siempre había deseado sobre nuestras vidas. La ayuda vino acompañada de un documento legal que Jorge firmó sin siquiera leer completamente. Las páginas crujían bajo sus manos temblorosas mientras garabateaba su firma. Yo insistí en revisarlo, pero Teresa me miró con esa sonrisa condescendiente que ya conocía también, y dijo: «No te preocupes, querida, es solo una formalidad. Somos familia». Sus palabras sonaban huecas, como ecos en una cueva vacía. Sin embargo, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Vendí la casa que había heredado de mis padres. Era una pequeña casa de piedra en el pueblo donde crecí, con paredes que guardaban el eco de las risas de mi infancia, llena de recuerdos de las tardes que pasé con mi madre en el jardín de lavanda, de las noches que mi padre me contaba historias antes de dormir, su voz ronca pero cálida, llenando la habitación de color rosa pálido. Era todo lo que me quedaba de ellos después de su muerte en un accidente automovilístico 5 años antes, cuando la lluvia había convertido las carreteras en trampas mortales. Esa casa valía exactamente 487.000 euros según la tasación. Era como si el destino hubiera conspirado para que esa cantidad maldita apareciera 2 veces en mi vida, como un número que me perseguía. Vendí cada ladrillo antiguo, cada recuerdo dorado, cada pedazo de mi corazón para salvar a mi marido de la ruina. Pero Teresa no lo vio como un sacrificio noble. Sus ojos brillaron con una luz fría cuando le dije que tenía el dinero para pagar la deuda. Ya no era la suegra preocupada por su hijo. Se había convertido en una depredadora que había olido sangre fresca. «Qué conveniente», me dijo, saboreando cada sílaba. «Pero ya firmamos el acuerdo, y nosotros ya pagamos. Ahora nos debes a nosotros». Fue entonces cuando entendí la trampa perfecta. Teresa había pagado la deuda el mismo día que firmamos el acuerdo, sin esperar mi decisión sobre la casa. Ahora yo tenía 487.000 euros en el banco, pero le debía exactamente la misma cantidad a mis suegros. La diferencia era que ahora estaba atada a un contrato que prácticamente me convertía en su sirvienta, en una marioneta cuyos hilos ella podía mover a su antojo. Los siguientes meses fueron una pesadilla lenta y constante, como despertar cada día en una realidad que se volvía más asfixiante con cada amanecer. Teresa comenzó a ejercer su nueva autoridad de manera gradual, como un veneno que se extiende poco a poco por las venas, infiltrándose en cada aspecto de mi vida con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. Primero fueron sugerencias sobre cómo debía vestirme para las reuniones familiares, pronunciadas con esa sonrisa fría que había aprendido a temer. «María, querida», decía, mientras examinaba mi ropa con ojos críticos, «ese color te hace ver muy pálida. Deberías usar algo más apropiado para la ocasión». Sus dedos, siempre adornados con anillos ostentosos, señalaban mis defectos como si fuera un objeto en exhibición. Luego vinieron los consejos sobre mi carrera profesional, que según ella no era apropiada para la esposa de su hijo. Cada vez que mencionaba un proyecto importante o un logro en el trabajo, Teresa fruncía el ceño y movía la cabeza con desaprobación. «Una mujer casada debería enfocarse en el hogar, María. Tu lugar está junto a Jorge, no perdiendo el tiempo en oficinas». El olor a su perfume francés, dulzón y empalagoso, se había convertido en el aroma de mi humillación. Jorge, mi propio marido, se había convertido en un espectador pasivo de mi humillación,
observando desde las sombras como un niño temeroso de contradecir a su madre. Sus ojos, que antes me miraban con amor, ahora evitaban los míos cuando Teresa hablaba. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el comportamiento de su madre, él me salía con las mismas excusas gastadas. Es solo su forma de ser, murmuraba, mientras se aflojaba la corbata con nerviosismo. Quiere lo mejor para nosotros, repetía como un mantra aprendido. No seas tan susceptible, María. Las paredes de nuestra casa, que antes habían sido nuestro refugio, ahora parecían cerrarse sobre mí. El silencio entre Jorge y yo se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas y reproches silenciosos. Por las noches, cuando él se quedaba dormido inmediatamente, yo permanecía despierta, escuchando el tic-tac del reloj de la mesita de noche, contando los segundos de mi cautiverio. Pero la gota que colmó el vaso llegó una tarde de viernes cuando decidí visitar a mi mejor amiga, Carmen, sin pedirle permiso a Teresa. Era algo absurdo, una mujer adulta de 32 años pidiendo permiso para ver a sus amigos, pero esa era la realidad kafkiana en la que vivía. Necesitaba respirar. Necesitaba recordar quién había sido antes de convertirme en esta versión domesticada de mí misma. La casa de Carmen olía a café recién hecho y a las flores de jazmín de su jardín. Por primera vez en meses, pude reírme genuinamente, sentir que mis hombros se relajaban, que mi respiración se hacía más profunda. «Te ves terrible», me dijo Carmen con la honestidad brutal de la verdadera amistad. «¿Qué te está pasando, María?» Pero cuando intenté explicarle, las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Cuando regresé a casa al atardecer, el ambiente estaba cargado de tensión eléctrica. Jorge me esperaba en la sala, de pie junto a la ventana, con cara de pocos amigos y los puños cerrados. Las cortinas estaban corridas, sumiendo la habitación en una penumbra ominosa. «Mi madre está furiosa», me dijo, sin siquiera saludarme, sin voltear a mirarme. Su voz sonaba extraña, como si las palabras no fueran suyas. «Dice que te fuiste sin avisar, que eso es una falta de respeto hacia la familia». «¿Falta de respeto?», exploté, sintiendo cómo la sangre se me subía a las mejillas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Jorge podría escucharlo. «Jorge, soy tu esposa, no su empleada. No tengo que reportar cada movimiento que hago como si fuera una adolescente rebelde». «Pero le debemos dinero, María», replicó finalmente, girándose hacia mí con ojos suplicantes. «Mucho dinero. Y ella solo quiere que seamos una familia unida». Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo agrietado, pensando en cómo había llegado a este punto, mientras Jorge roncaba suavemente a mi lado. La luz de la luna se filtraba entre las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. ¿Cuándo exactamente había perdido mi libertad? ¿Cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en una posesión, en un objeto de intercambio en la transacción financiera que había salvado nuestro matrimonio? A la mañana siguiente, Teresa llamó temprano, cuando el café aún humeaba en mi taza y el sol apenas comenzaba a calentar la cocina. «María, necesito que vengas a ayudarme con la preparación de la cena de cumpleaños de mi hermana», dijo con esa voz dulce que había aprendido a reconocer como el preludio a una orden. «Y esta vez quiero que uses el vestido que te compré la semana pasada». Era un vestido horroroso, de color beige apalado y corte anticuado, que me hacía ver como si tuviera 50 años y hubiera renunciado a toda vanidad. La tela era áspera al tacto, y cada vez que me lo probaba, sentía como si estuviera vistiendo un uniforme de servidumbre. Pero lo peor no era el vestido en sí, sino lo que representaba, mi rendición total a su voluntad, mi transformación en el títere perfecto de sus caprichos. Sin embargo, esa mañana algo cambió en mí. Mientras me miraba al espejo del baño,
Con los ojos hinchados por la falta de sueño y la cara pálida de tanto llanto contenido, recordé a mi madre. Recordé su postura erguida, su barbilla levantada con orgullo, su fuerza inquebrantable, la forma en que nunca permitió que nadie la tratara como menos de lo que era. Podía casi escuchar su voz. María, hija, nunca permitas que alguien apague tu luz. Y en ese momento, mirando mi reflejo desdibujado en el espejo empañado, tomé una decisión que cambiaría todo. No me puse el vestido. Llegué a casa de Teresa con mi propia ropa, un conjunto elegante pero cómodo en color azul marino que me hacía sentir como yo misma, como la mujer que había sido antes de este calvario. Mis pasos resonaban con determinación en el mármol de la entrada. Cuando me vio entrar a la sala donde ya estaban reunidos los invitados, sus ojos se estrecharon inmediatamente, como los de un felino calculando el momento exacto para atacar. ¿Dónde está el vestido que te dije que usaras?, preguntó con voz peligrosamente baja, pero lo suficientemente alta para que los presentes pudieran escuchar. «En mi closet», respondí con calma, levantando la barbilla exactamente como lo haría mi madre. «¿Dónde debe estar?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de los invitados clavándose en mí, el susurro de conversaciones que se detenían abruptamente, el tintineo de las copas que se posaban con nerviosismo sobre las mesas. El aire se había vuelto espeso, cargado de electricidad. Fue entonces cuando explotó. Me gritó delante de todos los invitados como una furia desatada, su máscara de señora refinada cayendo por completo. Me llamó ingrata, desagradecida. Me dijo que había olvidado mi lugar en esa familia que tan generosamente me había acogido. Su rostro se había transformado, enrojecido por la ira, y sus manos gesticulaban violentamente, mientras las palabras salían de su boca como proyectiles. Los invitados comenzaron a marcharse uno a uno, arrastrando los pies con incomodidad, murmurando excusas sobre compromisos urgentes. Y finalmente, cuando todos se habían ido y solo quedábamos Jorge, Teresa y yo en esa sala que ahora parecía un campo de batalla, fue cuando pronunció esas palabras que quedaron grabadas a fuego en mi alma. Te compramos. Ahora, obedece. Esa noche llegué a casa temblando, no de miedo, sino de rabia. Una rabia que había estado acumulándose durante meses y que finalmente había encontrado su escape. El aire frío de noviembre me había calado los huesos durante el camino, pero el fuego que ardía en mi pecho me mantenía hirviendo por dentro. Mis manos aún conservaban el eco de la humillación, el tacto pegajoso del café derramado, el escozor en las mejillas donde las palabras de Teresa habían dejado su marca invisible. Me senté en mi escritorio y comencé a revisar todos los documentos que habíamos firmado con Teresa y su marido. El papel amarillento crujía entre mis dedos temblorosos, desprendiendo ese olor a archivo que siempre me había recordado a oficinas gubernamentales y promesas rotas. La lámpara de escritorio proyectaba un círculo de luz dorada sobre las páginas, mientras el resto de la habitación se sumía en sombras que parecían danzar con mis pensamientos oscuros. Durante horas leí cada línea, cada cláusula, cada letra pequeña. El silencio de la casa era absoluto, roto apenas por el tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido distante del refrigerador. Tiene que haber algo, me repetía una y otra vez, como un mantra de desesperación y determinación. Mis ojos ardían por la fatiga, pero seguí adelante. Busqué en internet hasta que la pantalla se convirtió en una mancha borrosa. Consulté foros legales donde desconocidos compartían historias de traiciones familiares similares a la mía. Incluso llamé discretamente a un abogado especializado en derecho familiar cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de horror y esperanza que me recorrió como una corriente eléctrica.
El contrato que Jorge había firmado era leonino, abusivo, pero no era completamente legal. Había cláusulas que violaban mis derechos como persona, términos redactados con la arrogancia de quien cree que nunca será desafiado, palabras que ningún juez razonable aprobaría. Dios mío, Jorge, ¿en qué estabas pensando? Susurré al aire vacío, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio por mi marido dormido en la habitación de al lado. Pero más importante aún, había una cláusula que Teresa pensó que nunca usaría, la posibilidad de pago anticipado sin penalizaciones. Ahí estaba, escrita en letra pequeña, como una puerta secreta que la prepotencia de mi suegra había dejado entreabierta. Tenía el dinero. Los 487,000 euros de la venta de la casa de mis padres estaban ahí, en una cuenta que había abierto específicamente para esto. Podía sentir el peso de esa cifra como si fuera oro físico en mis manos. Pero mientras contemplaba los extractos bancarios, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Pagar la deuda no sería suficiente. Teresa había convertido esto en algo personal, y yo pensaba responder con la misma moneda. Necesitaba algo más, algo que le enseñara que había subestimado a la mujer equivocada. Ella quiere jugar, murmuré, degustando las palabras como si fueran vino tinto. Entonces jugaremos. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollé mi plan con la meticulosidad de un cirujano. Cada día, el aroma del café matutino se mezclaba con el sabor amargo de la venganza que masticaba lentamente. Sonreía cuando Teresa me hablaba, obedecía sus órdenes caprichosas, jugaba el papel de la nuera sumisa que tanto disfrutaba humillar. Pero mis ojos habían cambiado, aunque ella fuera demasiado ciega para notarlo. Por las noches, cuando Jorge roncaba con la inconsciencia del culpable, trabajaba en mi estrategia bajo la luz amarillenta de la lámpara, rodeada del susurro de páginas y el clic constante del teclado. Investigué, planifiqué, preparé cada detalle como piezas de un rompecabezas diabólico. El papel de las notas se acumulaba en pilas ordenadas, cada una marcada con fechas y referencias cruzadas. Mi caligrafía, normalmente irregular, se había vuelto precisa, casi quirúrgica. Primero, contraté a un investigador privado. Si iban a jugar sucio, yo también podía hacerlo, pensé, mientras transfería los primeros 2,000 euros como adelanto. Quería saber todo sobre las finanzas de Teresa y su marido, cada cuenta, cada inversión, cada secreto enterrado bajo capas de ostentación. Lo que descubrió me sorprendió tanto que tuve que releer el informe 3 veces. A pesar de su riqueza aparente, de las joyas que exhibía como trofeos de guerra y del Mercedes reluciente en su garaje, los suegros tenían problemas financieros serios. Habían invertido mal en el mercado inmobiliario y gran parte de su patrimonio estaba comprometido como un castillo de naipes esperando el viento correcto. «Perfecta», susurré, sintiendo cómo la ironía se extendía por mi pecho como miel tibia. «Absolutamente perfecta». Segundo, documenté cada interacción abusiva con la precisión de un científico recopilando datos. Cada insulto, cada humillación, cada momento en que Teresa había cruzado la línea entre suegra difícil y abusadora sistemática. La aplicación de grabación en mi teléfono se convirtió en mi confesor digital, guardando cada palabra venenosa. Los mensajes de texto se archivaban automáticamente en una carpeta especial. Las fotos de mis expresiones después de cada encuentro se almacenaban como evidencia de daño emocional. Tercero, y esto era lo más delicioso, encontré la vulnerabilidad real de Teresa, su reputación social. Después de semanas de investigación discreta, descubrí que había mentido sobre varios aspectos de su vida a sus amigas del club de tenis, pequeñas mentiras blancas que se habían convertido en una red de falsedades. Su título universitario era inventado. Su supuesto trabajo anterior en una firma de abogados nunca había existido. Incluso su edad real era 3 años mayor de lo que admitía. Jorge, mientras tanto, seguía siendo el mismo hombre transparente de siempre, flotando por la casa como un fantasma inconsciente. No notó que había dejado de llorar en silencio,
No se dio cuenta de que mi postura había cambiado, de que caminaba con la confianza de quien tiene un as escondido en la manga. Estaba demasiado ocupado en su mundo virtual, evitando responsabilidades como había hecho toda su vida. Pero había un elemento en mi plan que requería el momento perfecto, la sincronización de un relojero suizo. Necesitaba que Teresa se sintiera tan segura de su poder que cometiera un error irreversible. Necesitaba empujarla al borde, hacer que mostrara su verdadero rostro delante de las personas que más le importaban, sus preciosas amigas de la alta sociedad que tanto admiraba. El plan estaba listo. Solo faltaba elegir el momento exacto para detonar la bomba que había estado construyendo, pieza por pieza, en las sombras de mi aparente sumisión. La oportunidad llegó en la celebración del aniversario de bodas de Teresa y su marido. Habían organizado una fiesta elegante en su jardín, con invitados importantes de su círculo social, empresarios, políticos locales, personas cuya opinión realmente importaba para su estatus. El aroma de las gardenias, mezclado con el perfume caro, flotaba en el aire tibio de la noche. Durante días antes de la fiesta, Teresa había estado especialmente despótica conmigo. Me había hecho limpiar toda la casa hasta que los azulejos brillaran como espejos, preparar canapés delicados que mis manos temblaron al decorar y transformar el jardín en un escenario perfecto. Sus tacones resonaban por toda la casa mientras me seguía, inspeccionando cada detalle con ojo crítico, recordándome constantemente que estaba pagando por mi mantenimiento. Espero que entiendas la importancia de esta noche, me había dicho la mañana del evento, su voz cortante como cristal roto. Mis invitados esperan ver una familia perfecta, y tú vas a ayudar a crear esa imagen, sin errores, sin dramas, sin personalidad. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con desprecio. Jorge, como siempre, no dijo nada. Se había convertido en un experto en hacerse invisible cuando su madre ejercía su crueldad, escondido detrás de su periódico como un escudo patético. Llegué temprano a la casa para ayudar con los preparativos finales. Me había vestido exactamente como Teresa me había indicado. Un vestido conservador color gris ratón, maquillaje mínimo que apenas ocultaba las ojeras del cansancio, cabello recogido en un moño apretado que me tiraba del cuero cabelludo. En el espejo del baño vi que parecía una empleada doméstica más que la nuera de la anfitriona. Perfecto, pensé con amargura. Durante las primeras horas de la fiesta, todo transcurrió según el plan de Teresa. El tintineo de las copas de cristal y las risas artificiales llenaban el aire perfumado. Yo serví canapés de salmón ahumado en bandejas de plata, atendí a los invitados con sonrisas ensayadas y permanecía en las sombras cuando no era requerida. Era la nuera perfectamente sumisa que Teresa quería exhibir como un trofeo domesticado. Pero entonces llegó el momento que había estado esperando, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. María José, la presidenta del club social más exclusivo de la ciudad, se acercó a Teresa para felicitarla. Era una mujer impecablemente vestida de blanco, alguien cuya aprobación Teresa había estado mendigando durante años como un perro hambriento. «Teresa, ¡qué fiesta tan hermosa!», le dijo María José, sus joyas destellando bajo las luces del jardín. «¿Y qué suerte tienes con tu nuera? Se ve que es una muchacha muy educada y servicial». Fue entonces cuando vi la oportunidad brillar como oro ante mis ojos. Me acerqué a ellas con una sonrisa perfecta, el tipo de sonrisa que había practicado frente al espejo durante semanas. «Muchas gracias, señora María José. Teresa siempre dice que me compró y que por eso debo obedecerla. Es una filosofía familiar muy interesante, ¿no le parece?». El rostro de Teresa se transformó como una película en cámara lenta, blanco primero
luego un rojo furioso que se extendió desde su cuello hasta las raíces de su cabello teñido. María José la miró con una mezcla de confusión y horror que se reflejaba en sus ojos vidriosos. El murmullo de las conversaciones cercanas se detuvo, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. «¿Cómo dices?», preguntó María José, su voz temblando ligeramente mientras su copa de champán se balanceaba peligrosamente en su mano. Antes de que Teresa pudiera articular una defensa desesperada, continué con voz melosa. «Ah, sí, es muy graciosa mi suegra». Siempre hace bromas sobre cómo me compró con el dinero que nos prestó. Dice que ahora soy su propiedad y debo obedecer todo lo que me dice. Es tan divertida. Cada palabra caía como gotas de ácido sobre el orgullo de Teresa. Teresa intentó reírse, pero su risa sonó como vidrios quebrándose. María José, ella está exagerando. Es solo... Oh, no estoy exagerando. Interrumpí con la misma sonrisa angelical, saboreando cada sílaba. Literalmente me dijo, «Te compramos, ahora obedece». Hace solo una semana. Incluso lo tengo grabado en mi teléfono. ¿Quiere escucharlo? El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el aire mismo se hubiera espesado. Los invitados cercanos habían dejado de hablar completamente y estaban mirando la escena con fascinación mórbida, sus copas suspendidas a medio camino hacia sus labios. María José parecía no poder procesar lo que estaba escuchando. Teresa, desesperada por salvar su reputación, que se desmoronaba como un castillo de naipes, cometió exactamente el error que yo había estado esperando. En lugar de tratar de explicar o disculparse, su máscara de señora refinada se desplomó completamente. «¡Cállate!», me gritó delante de todos los invitados, su voz quebrándose la tranquilidad de la noche como un cristal. «No tienes derecho a hablar así. Nosotros pagamos tu vida, pagamos tus deudas, te damos todo lo que tienes. Sin nosotros no serías nada». El jardín se quedó completamente en silencio. Hasta los grillos parecían haber dejado de cantar. Todos los invitados nos miraban con los ojos abiertos como platos, sus expresiones oscilando entre el shock y el disgusto. María José retrocedió un paso, claramente repugnada por lo que acababa de presenciar. Jorge apareció de repente como un fantasma, atraído por los gritos que habían atravesado las paredes de su negación. Cuando vio la escena, su instinto fue, como siempre, defender a su madre sin cuestionamientos. «María, ¿qué has hecho ahora?», me dijo con reproche automático, sin siquiera preguntarme qué había pasado. Y entonces, con toda la dignidad que pude reunir, irguiendo la espalda como una reina, pronuncié las palabras que había estado ensayando durante semanas. «Lo que he hecho, Jorge, es recordarle a tu madre que el dinero no puede comprar la dignidad de una persona. Y lo que voy a hacer ahora es pagarle hasta el último centavo y librarme de esta familia tóxica para siempre». Lo que siguió fue una explosión de caos. El aroma dulzón del champagne se mezcló con el olor acre del miedo y la humillación que llenaba el salón. Teresa comenzó a gritar que yo era una malagradecida, su voz aguda atravesando el aire como cristales rotos, que había arruinado su fiesta, que me iba a demandar. Sus mejillas se habían enrojecido tanto que contrastaban violentamente con las perlas blancas de su collar, y pequeñas gotas de saliva escapaban de sus labios mientras gesticulaba de manera descontrolada. Jorge trataba de calmarla, mientras me suplicaba que no hiciera ninguna locura, sus manos temblando visiblemente cuando intentó tocar mi brazo. Pude sentir el sudor frío que atravesaba su camisa almidonada. Los invitados comenzaron a irse discretamente, el sonido de sus tacones contra el mármol creando una sinfonía incómoda de huida. María José recogía su bolso con movimientos nerviosos, sus ojos evitando los míos, pero claramente registrando cada palabra para su posterior reporte social. El tintineo de las copas abandonadas sobre las mesas de cristal parecía marcar el tiempo como un metrónomo del desastre. Pero yo mantuve la calma, sintiendo cómo mi respiración se acompasaba por primera vez en años.
El peso de la humillación que había cargado sobre mis hombros se desvanecía con cada segundo. Era mi momento, el momento por el que había estado trabajando durante semanas, visualizándolo cada noche antes de dormir. Mis dedos ya no temblaban cuando saqué mi teléfono. La pantalla brillaba con una luz azulada que contrastaba con la penumbra dorada de las lámparas de araña. Llamé a mi abogado, que había estado esperando mi señal en su oficina, probablemente nervioso, revisando una y otra vez los documentos. Doctor Martínez, es María, proceda con el pago. Mi voz sonó firme, casi irreconocible para mis propios oídos. En el fondo, pude escuchar cómo Teresa contenía la respiración, como si finalmente comprendiera que esto no era una amenaza vacía. En menos de 2 horas, mientras el silencio se había instalado en la casa como una presencia tangible, los 487.000 euros fueron transferidos a la cuenta de Teresa y su marido. Pude imaginar el sonido de la notificación llegando a su teléfono, ese pequeño ping que cambiaría todo para siempre. Pero eso era solo el comienzo, y Teresa aún no lo sabía. También entregué una copia del contrato a mi abogado con todas las irregularidades marcadas en tinta roja, junto con las grabaciones de las conversaciones donde Teresa admitía que me había comprado. Cada palabra quedaba preservada en formato digital, lista para ser reproducida ante quien fuera necesario. Al día siguiente, la historia se había extendido por todo el círculo social de Teresa como un virus digital imparable. María José, indignada por lo que había presenciado y probablemente emocionada por tener el chisme del siglo, había contado la historia a todas sus amigas mientras tomaban café en el club social. Podía imaginar sus conversaciones, los gestos dramáticos, las exclamaciones ahogadas. En una sociedad donde la imagen lo era todo, donde las apariencias se cuidaban más que la propia alma, Teresa había destruido la suya en una sola noche. Pero mi venganza no había terminado ahí, como las matrioshkas rusas que esconden siempre una pieza más pequeña en su interior. Durante mis semanas de investigación meticulosa, revisando redes sociales hasta altas horas, haciendo preguntas aparentemente inocentes, había descubierto que Teresa había estado mintiendo sobre varios aspectos de su vida. Le había dicho a sus amigas que tenía un título universitario que nunca obtuvo, que había viajado por Europa cuando nunca había salido del país, que su marido tenía negocios internacionales cuando en realidad solo tenía una pequeña empresa local tambaleándose al borde del colapso financiero. Con la ayuda del investigador privado, un hombre discreto de mirada penetrante que olía a tabaco y café fuerte, compilé toda esta información y la envié anónimamente a las personas correctas. No era ilegal, pero era devastador para su reputación social, como un castillo de naipes que se desmorona con un simple soplo. Jorge intentó convencerme de que me quedara, sus súplicas resonando por los vacíos de esa casa que ya no era mía. Mi madre estaba estresada, me dijo, sus ojos enrojecidos por el llanto. No hablaba en serio. Podemos resolver esto como familia. Su voz se quebraba en cada palabra, como si fuera un niño perdido pidiendo que alguien arreglara su juguete roto. Pero ya era demasiado tarde. Los 8 años de humillaciones, de ser tratada como una ciudadana de segunda clase, de ver cómo mi dignidad era erosionada día tras día como arena barrida por las olas, todo eso había llegado a su fin. Ya no era la mujer asustada y vulnerable que había vendido la casa de sus padres para salvar a su marido. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que el respeto no se mendiga, se exige. Esa noche, bajo la luz amarillenta de las lámparas del dormitorio, empaqué mis cosas con movimientos pausados y deliberados. No eran muchas. Durante mi matrimonio, Teresa había logrado que sintiera que nada me pertenecía realmente, como si fuera una invitada permanente en mi propia vida. Pero entre mis pertenencias estaba la escritura de una pequeña propiedad que había comprado con parte del dinero de la venta de la casa de mis padres. Un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, con ventanas que daban al parque y paredes que nunca habían escuchado una humillación.
que había mantenido en secreto como mi plan de escape durante todos estos años. Cuando salí de esa casa por última vez, el aire nocturno me llenó los pulmones con una frescura que había olvidado que existía. Jorge estaba sentado en las escaleras de mármol frío, llorando como un niño abandonado. «¿Qué le voy a decir a mi madre?», me preguntó, su voz apenas un susurro quebrado. «Dile que finalmente aprendió que hay cosas que el dinero no puede comprar», le respondí, sintiendo cómo mis palabras flotaban en el aire nocturno como una bendición y una maldición a la vez, y que una de esas cosas es la capacidad de humillar a una mujer que ha descubierto su verdadero valor. Los meses que siguieron fueron una revelación. Sin la constante presión y humillación de Teresa, sin la pasividad tóxica de Jorge, por primera vez en años pude recordar quién era realmente. Volví a mi carrera, que había abandonado por presión de Teresa. Retomé mis amnistías, que había negligido por focalizarme en mantener la paz familiar. Empecé terapia para procesar todo el trauma que había acumulado durante esos años de abuso emocional. Teresa intentó varias veces contactarme. Al principio fueron llamadas furiosas, amenazándome con demandas legales que nunca se materializaron, porque sus propios abogados le dijeron que no tenía caso. Luego vinieron los mensajes más conciliadores, pidiendo perdón, prometiendo que las cosas serían diferentes. Finalmente llegaron las súplicas, especialmente después de que su reputación social quedara completamente destruida. Resultó que la alta sociedad no perdonaba fácilmente a quienes mostraban su verdadera cara tan crudamente. Las amigas de Teresa comenzaron a evitarla. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar, y su estatus social se desplomó como un castillo de naipes. El investigador privado me informó que habían tenido que vender su mansión y mudarse a una casa mucho más modesta en las afueras de la ciudad. Jorge también intentó reconciliarse conmigo. Me envió flores, me escribió cartas prometiendo que había cambiado, que había entendido sus errores. Incluso llegó a mi apartamento una noche, borracho y llorando, suplicándome que volviéramos a intentarlo. «Puedo cambiar», me decía, «puedo ser el hombre que necesitas. Mi madre ya no se va a meter en nuestra relación». Pero yo había aprendido algo fundamental durante esos meses de libertad. Una persona que permite que maltraten a su pareja, que elige la comodidad del silencio sobre la defensa del amor, que prioriza la aprobación de su madre sobre el respeto a su esposa, esa persona no cambia simplemente porque las circunstancias se vuelven inconvenientes para él. Jorge había tenido 8 años para defenderme, 8 años para poner límites a su madre, 8 años para demostrar que nuestro matrimonio era su prioridad. Había elegido la cobardía cada vez. ¿Por qué iba a creer que ahora sería diferente? Además, durante mis sesiones de terapia había comenzado a entender que mi relación con Jorge había sido problemática desde el principio. Él había buscado una esposa que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar a su madre, pero lo suficientemente débil como para no desafiarlo a él. Era una dinámica enferma que había tomado años en desarrollarse y que requeriría años en deshacerse, si es que era posible. Una tarde de lluvia, aproximadamente 6 meses después de dejar la casa, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi mejor amiga, con noticias que me dejaron sin palabras. «María, tienes que ver esto», me dijo emocionada. «Teresa está en las noticias locales». Resultó que la situación financiera de Teresa y su marido era mucho peor de lo que el investigador había descubierto inicialmente. Habían estado usando dinero de un fideicomiso familiar para mantener su estilo de vida, y ahora estaban siendo investigados por malversación de fondos. La historia había llegado a los medios, y la mujer que una vez se había creído intocable, ahora enfrentaba posibles cargos criminales. No sentí satisfacción al escuchar las noticias. En cambio, sentí una extraña combinación de tristeza y liberación.
tristeza por la familia disfuncional de la que había formado parte durante tanto tiempo, y liberación porque finalmente entendía que no había sido mi responsabilidad arreglar esa toxicidad. Esa noche me senté en mi nuevo apartamento, bebiendo una copa de vino y mirando por la ventana a la ciudad que se extendía ante mí. Era un espacio pequeño, pero era mío, completamente mío. Nadie me decía cómo decorarlo, qué cocinar, cómo vestirme o con quién hablar. Era una libertad que había olvidado que existía. Pensé en mis padres, en la casa que había vendido para salvar un matrimonio que no merecía ser salvado. Al principio, esa pérdida me había dolido profundamente, pero ahora entendía que mis padres no me habían dejado una casa. Me habían dejado algo mucho más valioso: su ejemplo de dignidad, su enseñanza de que el amor propio no es negociable, su demostración de que vale la pena luchar por lo que es correcto. La casa había sido solo ladrillos y madera. Lo que realmente me habían dado era la fuerza para reconocer mi propio valor y la valentía para defenderlo cuando fuera necesario. Durante los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida de manera consciente e intencional. Volví a estudiar, actualizando mis habilidades profesionales, que habían sido negligentes durante años de dedicarme a mantener la paz familiar. Retomé aficiones que había abandonado, como la pintura y la lectura. Hice nuevas amistades, basadas en intereses compartidos y respeto mutuo, no en obligaciones familiares. Más importante aún, comencé a entender la diferencia entre amar a alguien y perderse a uno mismo en el proceso. Durante años había confundido el sacrificio con el amor. Había creído que demostrar mi valía significaba aceptar cualquier trato, sin importar cuán degradante fuera. Ahora entendía que el amor verdadero, hacia otros y hacia uno mismo, requiere límites claros y respeto mutuo. Un año después de haberme ido, Jorge apareció en mi lugar de trabajo. Se veía diferente, más delgado, menos cuidado, con una tristeza en los ojos que no había visto antes. Me pidió que habláramos y, contra mi mejor juicio, acepté tomar un café con él. Teresa está en prisión, me dijo sin preámbulos. Los cargos por malversación fueron confirmados. Va a estar ahí por lo menos 5 años. No sabía cómo reaccionar a esa información. Parte de mí sintió una punzada de compasión por la mujer que había sido mi suegra, a pesar de todo lo que me había hecho. Nadie merece terminar en prisión, especialmente no una mujer mayor que probablemente había actuado desde sus propios miedos e inseguridades. Lo siento, Jorge, le dije sinceramente. El caso es que, continuó, ahora que ella no está, quería preguntarte si podríamos intentarlo de nuevo. Sé que cometí errores, sé que debí defenderte más, pero sin mi madre interfiriendo, lo interrumpí suavemente. Jorge, el problema nunca fue solo tu madre. El problema fue que tú permitiste que me tratara así. El problema fue que elegiste la comodidad de evitar el conflicto sobre la responsabilidad de proteger a tu esposa. Eso dice algo sobre quién eres como persona, y no es algo que cambie simplemente porque las circunstancias sean diferentes. Él comenzó a protestar, a insistir en que había cambiado, que ahora entendía, pero yo había aprendido a reconocer la diferencia entre el arrepentimiento genuino y la desesperación de alguien que finalmente enfrenta las consecuencias de sus acciones. Además, continué, durante este año he redescubierto quién soy sin la constante necesidad de gestionar los dramas de tu familia. He aprendido que merezco una pareja que me vea como su igual, no como alguien que debe ser tolerada o manejada. He aprendido que el amor no debería doler tanto. Jorge se fue esa tarde, con lágrimas en los ojos, y fue la última vez que lo vi. Escuché a través de conocidos mutuos que eventualmente se mudó a otra ciudad, probablemente para escapar del escándalo que había rodeado a su familia.
2 años después de dejar esa casa, conocí a David en una clase de pintura. Era diferente a Jorge en todos los aspectos importantes. Era emocionalmente maduro, independiente de su familia de origen, y desde el primer día me trató como su igual. Cuando le conté mi historia, no para buscar simpatía, sino porque las relaciones saludables requieren honestidad, su reacción fue de indignación por lo que había soportado y admiración por cómo había manejado la situación. No puedo imaginar permitir que alguien trate así a la persona que amo, me dijo. Ni mi madre, ni nadie. Era una declaración simple, pero representaba una diferencia fundamental en valores y carácter. David entendía instintivamente lo que Jorge nunca había podido comprender, que en una relación comprometida la pareja viene primero, y que establecer límites con la familia de origen no es traición, sino